Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires en serie de estudio Libro de Daniel. Vamos a ver en esta noche capítulo 7, capítulo 8 y 9 del libro de Daniel, de sus profecías. Ya venimos estudiando la serie de estudio Libro de Daniel hace ya 2 jueves, 2 semanas, y hemos visto en sí la historia de Daniel, cómo Daniel estaba en cautiverio babilónico a través del rey Nabucodonosor. Hemos visto cómo Yahweh le da don a Daniel para interpretar los sueños del rey Nabucodonosor. Hemos visto también los amigos de Daniel, cómo fueron probados en el horno de fuego. Y hemos visto varios capítulos interesantes que Yahweh nos ha hablado mucho y nos ha ministrado mucho acerca de la serie de estudio del libro de Daniel. Así que vamos a hacer una tefilá, una oración al Padre, y poder entregar esta clase en las manos de Yahweh para que Él hoy nos ministre, nos enseñe sus verdades a través de su palabra y a través de su Ruach HaKodesh. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, que hoy nos hables, nos ministres, que podamos aprender las profecías que tú le has dado a tu siervo Daniel hace ya muchos años atrás, y que podamos entender el significado de las profecías y entender en qué tiempos se tendrían que cumplir todas las profecías que Daniel vio. Te pido, Padre, que tú puedas estar hablando a tu pueblo, ministrándoles a través de tu palabra, a través de tu Ruach, y que ellos puedan recibir tu bendición. Que seas tú hablando, ministrando, en el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les decía, hemos iniciado ya está la tercera clase. Nos quedará una clase más para la próxima semana, para terminar la serie de estudio, y hemos visto varios capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 6 hemos visto el foso de los leones, cuando Daniel es totalmente acusado de adorar a su Dios en medio de un edicto del rey Darío, y cómo Yahweh lo libró. Y hemos visto diferentes situaciones de Daniel y de sus amigos, y vamos a ver en esta noche, a partir del capítulo 7, algo totalmente diferente. A partir del capítulo 7 en adelante, hasta el capítulo 12, el libro de Daniel toma otra dirección. ¿Por qué? Porque Daniel comienza a recibir profecías. Hoy vamos a ver capítulos 7, 8 y 9, y vamos a ver las profecías directas que él recibe con respecto al tiempo de nuestro amado Yahshua. Todas las profecías que Daniel va a comenzar a ver ahora, capítulos 7, 8 y 9, son profecías que se cumplirían en la venida de nuestro amado Mashiach Yahshua, en la primera venida. Y vamos a ver realmente la conexión que hay con Apocalipsis, cómo se une el libro de Daniel en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, cómo se une con capítulos de Apocalipsis. Entonces vamos a darnos cuenta también que capítulos de Apocalipsis también fueron profetizados por Juan en el año 100, 99, 98, en el 101 muere Juan, pero años anteriores recibe la revelación de Apocalipsis, y vemos que Juan vio muchas cosas que ya habían sucedido, que eran historia. Porque el libro de Apocalipsis no todo es profético en un futuro, sino que fue profético y que muchas cosas ya sucedieron. Por eso, a partir del mes de junio estaremos comenzando una serie de estudio de Apocalipsis. Así como lo estamos haciendo con Daniel, vamos a entrar con el libro de Apocalipsis, de Revelaciones. Pero antes de estudiar Apocalipsis tenemos que conocer y escudriñar y estudiar el libro de Daniel. Entonces vamos a comenzar, vamos a ir al capítulo 7, y en el capítulo 7 Daniel tiene una visión de 4 bestias.
Siempre en los libros de Daniel y de Apocalipsis, las bestias representan naciones, las bestias representan reinos, las bestias representan el ser humano. El ser humano es una bestia proféticamente hablando. Por eso el número 6 es número de hombre y el número de la bestia, que fue en sí la bestia, es Roma y fue inventado por el hombre, guiado por Satanás, donde creó la religión. La marca de la bestia es número 6 multiplicado. Es decir, es la misma maldad del hombre multiplicada sobre la tierra. Muchas veces nosotros decimos pecado, maldad, muerte, y siempre nos referimos a Satanás y a sus ángeles caídos. Y si bien son parte, pero la mayor bestia, el mayor pecado, maldad y muerte que hay en la humanidad es el mismo hombre. El hombre de pecado es una bestia. Es capaz de hacer atrocidades, es capaz de hacer cosas terribles. Y Yahweh obviamente lo sabe todo. Y por eso Él le muestra a Daniel muchas revelaciones, símbolos, animales figurados que representan reinos. Y ahora lo vamos a ver entonces. Cuando Daniel recibe estas visiones, los recibe alrededor del 600 antes del Mashiach. 6 siglos antes de nuestro amado Mashiach, que él vendría a la tierra. Y lo tremendo de esto, que yo subí videos ahí en el muro para que miren lo que vamos a ver en esta noche, es que Daniel tuvo una experiencia con nuestro amado Yahshua. Daniel pudo ver a Yahshua en sí con la Shekinah, con el resplandor, con la presencia, la luz que él siempre fue, antes de hacerse carne, antes de venir a la tierra y dar su vida por nosotros. Él también tuvo mucha conexión con el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel fue el que le dio la noticia a Miriam, su nombre correcto en hebreo, que era la madre natural de Yahshua, que quedaría embarazada y se llamaría ya con nosotros, que en español se conoce como Emanuel. Entonces vemos que Daniel tuvo unas experiencias tremendas con nuestro amado Yahshua y con los ángeles que están con Yahshua, como el arcángel Miguel y otros más. También pudimos ver en el capítulo 3 que los amigos de Daniel también tuvieron una experiencia con Yahshua. En el medio del horno de fuego él apareció y él guardó a sus amigos de Daniel y a ellos que eran sus verdaderos discípulos, ¿no? Entonces vamos a comenzar y vamos a ir al capítulo 7, versículo 1, y vamos a ver que el capítulo 7 se conecta con el capítulo 12 y capítulo 13 de Apocalipsis. Ahí donde tenés la Biblia, anda a Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13 y tenelo ahí marcado, que ahora vamos a leer algunos versículos. Y el capítulo 7 entonces se conecta con el capítulo 12 y capítulo 13 de Apocalipsis, y también el capítulo 7 de Daniel se conecta con el capítulo 2 del libro de Daniel. ¿Recuerdan el capítulo 2 de Daniel? ¿Qué es lo que sucedía en el capítulo 2? En el capítulo 2 de Daniel habíamos visto en sí el sueño del rey Nabucodonosor. Y el sueño del rey Nabucodonosor, o lo que él había visto, era una imagen, una estatua que tenía cabeza de oro, que tenía pecho de bronce y que cada parte del cuerpo tenía en sí un metal, de oro, de plata, de bronce. Después tenía de hierro mezclado con barro. Eso representaban reinos, ¿se acuerdan? Bueno, en ese estudio que tuvimos, no pudimos llegar a ver quién realmente eran. Hoy lo vamos a descubrir. ¿Por qué? Porque cuando Daniel ve las 4 bestias, tiene que ver con esos reinados que Nabucodonosor vio y que Daniel le dio la interpretación.
¿Qué significa esto? Que Yahweh ya sabía, Yahweh conoce todas las cosas, pero Yahweh ya sabía los reinos que vendrían después de Babilonia, hasta la venida de nuestro amado Yahshua. Entonces, 6 siglos antes de que nuestro amado Mesías venga a la tierra, Yahweh le reveló al rey Nabucodonosor y le dio la interpretación a Daniel de los reinados que vendrían desde Babilonia hasta la venida del Mesías. Yo al finalizar esta clase voy a subir varias imágenes que tienen que ver con todo esto de lo que estoy hablando. Entonces vamos a ir al versículo 1 y dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba durmiendo, y luego escribió el sueño. Recuerden que Belsasar era aquel rey que había hecho abominación delante de Yahweh, que había tomado los utensilios del templo y que él terminó muerto. Entonces Daniel tiene un sueño y en el versículo 2 dice: y Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces Daniel tuvo una visión. Visión es como ver una película, puede ser con ojos abiertos o con ojos cerrados. Y dice que vio en sí 4 vientos, los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar. ¿Qué es combatir? Pelear. ¿A qué se refiere los 4 vientos del cielo? Representa 4 ángeles, que ellos manejan los 4 vientos de los 4 extremos de la tierra. Y esto vimos un poquito ayer en la clase que vimos de la Escuela del Ministerio de Hacienda Antigua. Veíamos acerca de esto, donde un profeta veía visiones y veía caballos y veía diferentes situaciones que Yahweh le mostraba que representaban ángeles. Esto también lo estaremos explicando y estaré enseñando cuando estudiemos el libro de Enoc. El libro de Enoc tiene muchas verdades, pero hay cosas que no son verdades. Por eso hay que estudiarlo y entender bien qué cosas son realmente verdaderas bajo la Torá de Yahweh y qué cosas no. Porque ese libro también fue manipulado y fue en sí contaminado. Entonces dice que él vio 4 vientos del cielo que peleaban en el gran mar. ¿Qué mar dice él? El mar Mediterráneo, que quedaba en la antigua Babilonia. Y dice, versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 bestias grandes que hacían, subían del mar. ¿Qué representa el mar? Las naciones, el mundo. 4 bestias, 4 reinos que salían de las naciones, que salían del mar. Entonces, en el versículo 3 nos habla de 4 bestias que salen del mar. Y aquellos que han leído y estudiado Apocalipsis, ¿les hace acordar algún capítulo que bestias salen del mar? Apocalipsis 13 lo describe. Vamos a ir ahí, acompáñame ahí en Apocalipsis 13. Vamos a leer ahí. Todo el libro de Apocalipsis 13 es historia, no es un futuro. Esto es historia, ya sucedió. Ya sucedió. En el tiempo de Daniel no había sucedido, pero todo lo que habla el capítulo 13 sucedió en el siglo I. Y eso lo voy a estar explicando cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Pero solamente vamos a ver algunos versículos hoy. Y dice el versículo 1, las 2 bestias, dice el título, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿De dónde salió el mar? De la bestia del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombre de blasfemias. ¿Qué representan los cuernos proféticamente? Reinos. Entonces esta bestia, que era un reino grande, tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
y de esos 10 cuernos en sí, sobre sus cabezas, tenía nombre de blasfemia. Entonces, lo que está hablando ahí es un paralelo de lo que Daniel vio y también de lo que Juan vio en Apocalipsis 13. Y ahora vamos a ver la unidad que hay entre estos dos versículos. Vamos al versículo 4. La primer bestia era un león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Y fue levantado del suelo y se puso sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. ¿Te hace acordar algo a esta frase? Corazón de hombre. ¿A qué se refiere? Al rey Nabucodonosor. La primera bestia era como un león. ¿Quién representa ese león? Babilonia. La Babilonia del rey Nabucodonosor. Tenía alas de águila. ¿Qué significa esto? Tenía rapidez y altura su reino. Su crecimiento era imponente, como la visión del sueño de ese árbol que llegaba hasta la cúspide, hasta la cúpula de la tierra, donde se veía en todo el mundo. Ese era el reino de Nabucodonosor. Pero sus alas fueron arrancadas. Y dice que cayó al suelo este león y se puso sobre sus pies en forma de hombre. ¿Qué significa esto? Que perdió el poder que tenía. Y se le dio un corazón de hombre. Y en el capítulo 4 vemos lo que Yahweh hizo con el rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué representa la primera bestia? El león con las alas de águila representa Babilonia. ¿En qué año? Anoten ahí, 606 antes del Mesías. 606 antes del Mesías. El león con las alas de águila representa Babilonia. Y dentro de la imagen, esa imagen que el rey Nabucodonosor vio es la cabeza de oro. Es su reinado. ¿Ven la unidad de lo que estamos hablando? Ahora luego vamos a ver quiénes son estas dos bestias de Apocalipsis 13. Seguimos entonces. Versículo 5. Vi luego la segunda bestia, semejante a un oso, y se alzaba de un costado más que otro, y en su boca entre los dientes tenía 3 costillas. Y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Entonces, segunda bestia era un oso grande que estaba medio inclinado y que en sus dientes tenía 3 costillas. ¿Qué representa 3 costillas? Representa 3 reinos. ¿Quién era ese oso? La segunda bestia representaba Medos de Persia, los medos y los persas. ¿Qué pasó con Medo-Persa? Los que destruyeron a la Babilonia. Al rey Nabucodonosor murió, quedó su hijo Belsasar y fue destruido. Entonces, ¿qué significa el oso? ¿Qué significa Medo-Persa? El imperio Medo-Persa en el 538 antes del Mesías. 538 antes del Mesías, reino Medo de Persa, el oso con 3 costillas. ¿Por qué? Porque 3 costillas representaban 3 reinos: Asiria, Ciro, Asuero y Darío. 3 reinos babilónicos destruidos: Ciro, Asuero y Darío. ¿Se va entendiendo? Medo-Persa, el oso. 3 costillas en sus dientes, diciendo, tomé 3 reinados babilónicos, y así fue lo que sucedió. Y esto fue en el 538 antes del Mesías. Entonces, el oso representa a Medo-Persa y representa en sí toda la parte pectoral de la imagen que el rey Nabucodonosor vio. Entonces, vemos
que cuando Daniel ve el oso, se escucha una voz. ¿Qué voz es esa? Es la de Yahweh. Le dice al oso: levántate y devora mucha carne, refiriéndose a que destruya a los reinados. Y así hizo Medo-Persa. Y vemos el contexto histórico de Darío cuando entra al foso de los leones y lo libra. Darío lo levanta, Daniel. Podemos ver también luego los otros reinados babilónicos. Entonces ya vimos dos bestias. Vimos el león y el oso. El león es Babilonia, el oso es Medo-Persa. Vamos a ir al versículo 6. Dice ahí versículo 6. Después de esto miré y vi la tercer bestia y era semejante a un leopardo. La tercera bestia, un leopardo, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces, ¿qué representa el leopardo? El leopardo, Grecia. El leopardo representaría Grecia. Y las 4 alas de ave sobre su espalda significaría un reinado rápido, veloz. Los griegos, Grecia. Y esto sucedió en el 331 antes del Mesías. Que ahí, cuando uno escucha un poco la historia de los griegos, siempre existieron historias como los famosos guerreros o los famosos 300 que pelearon contra Medo-Persa, o también los espartanos, etcétera, etcétera. La historia griega, los dioses y todo lo demás. Grecia representa el leopardo que Daniel vio. Daniel veía esas bestias y esas bestias representaban los reinados que vendrían sobre la tierra antes que el Mesías venga. Entonces, en el año 331, el leopardo representaría a Grecia y sería por rapidez su crecimiento y sería la cintura de esa imagen que vio el rey Nabucodonosor de bronce. ¿Está bien? Entonces, vamos a leer ahora Apocalipsis 13, donde estábamos recién, versículo 2. Y dice: la bestia que vi era semejante al leopardo. El mismo leopardo que vio Juan era el mismo leopardo que vio Daniel. Estamos hablando casi 700 años de diferencia. Lo que vio Daniel y lo que vio Juan. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. Satanás le dio poder a muchos reinos antes del Mesías y después del Mesías, que Yahweh obviamente permitió. Entonces dice que la tercera bestia era un leopardo que representaría Grecia. Vamos a ir al versículo 7, pero antes vamos a leer una parte, en la parte última del versículo 6, y dice: esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces, ¿qué representan las 4 cabezas? 4 reinos: Macedonia, Siria, Egipto y la misma Grecia. A través de Grecia saldrían los macedonios, los sirios y los egipcios. Pero ¿qué pasa? No los egipcios que nosotros conocemos como en el tiempo de Moisés y de la esclavitud del pueblo hebreo. Otra clase, obviamente, de egipcios. Entonces, vemos que podemos ver otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, donde dice: otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón, Apocalipsis 12,
3. Bueno, esto ya sería en el versículo 7, que ahora lo vamos a ver. Esperen que voy a separar algo acá. Ahí está. Entonces, Daniel vio 4 bestias. Vamos a repasar un poquito. La primera, un león, que representa Babilonia. La segunda, un leopardo. La segunda, un oso, que representa Medo-Persa. La tercera, un leopardo, que representa Grecia. Y luego de ahí se levantarían 4 reinos. Ahora, la cuarta bestia era totalmente diferente a la que Daniel vio en las 3 primeras. Y en el versículo 7 dice, y después de esto vi la cuarta bestia y era espantosa y terrible, de gran manera. Era fuerte y tenía unos grandes dientes de hierro y devoraba y desmenuzaba. Pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que había visto antes. Entonces, ¿a quién vio Daniel? Vio a Roma. Vio a Roma. ¿Y esto cuándo sucedió? En el año específicamente 63 después del Mashiach. Para que tengamos una idea de años, hasta el 476, o sea, 5 siglos después del Mesías, donde es destruida Roma por otros guerreros, otros imperios, como los bárbaros, que Roma desapareció. Pero Roma existió casi 5 siglos, más de casi 500 años, y en el año 63 se estableció fuertemente Roma, que en el año 70 destruyó Jerusalén, destruyó lo que sería Israel, la tierra de Israel, el templo y lo demás, que eso fue la abominación desoladora, que ahora vamos a estar estudiándolo en el capítulo 9. Entonces, Daniel ve una cuarta bestia y dice que era espantosa, terrible, que era fuerte y tenía grandes dientes de hierro. ¿Qué representa los grandes dientes de hierro? Que era un ejército, que eran en sí un ejército de hierro, de poder, de fuerza, las armaduras romanas. A eso se refería. Devoraba y desmenuzaba, ¿qué? Los pueblos. Roma destruía todo a su paso. Cuando nosotros estudiamos un poco la historia de Roma, su nacimiento y cómo eran en el tiempo del Mesías, eran terribles los romanos. Para que podamos ver un poco de lo que era Roma, en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, de tantas películas hay del Mesías, de su sacrificio, nos muestran un poco de la realidad de lo que eran los romanos. Los romanos eran personas totalmente endemoniadas, que odiaban a los judíos. El Imperio Romano destruyó a muchos pueblos, muchas naciones. Y vamos a ver lo que sucede ahora. Daniel vio Roma y vio que esta bestia pisoteaba todo lo que encontraba y que era diferente a las demás bestias. Ahora, esta bestia era el Imperio Romano y que en sí representaba el hierro en las piernas, un reino de hierro, un reino de un ejército, a eso se refiere. Esas piernas de la imagen que vio Nabucodonosor representaría Roma. Y que esta bestia tenía ahí en el versículo 7, esperen que lo quiero leer acá. En el versículo 7 ahí del capítulo de Daniel, capítulo 7 estamos, en el versículo 7, dice que
esta bestia, bueno, era diferente y tenía 10 cuernos. Tengamos presente esta parte, ¿no? Tenía 10 cuernos. Y si vamos a Apocalipsis, nuevamente, Apocalipsis 13, vamos a ir de vuelta ahí a Apocalipsis 13, vamos a ver que en el versículo 1 nos habla de dos bestias. La primera de ellas es Roma. Por eso el capítulo 13 es historia, y ya lo estaremos profundizando en la serie de estudio de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir un mar una bestia, dice Juan, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué tenía esta bestia? 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas. ¿Qué son diademas? Corona, autoridad para ejercer, para gobernar. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, su trono y gran autoridad. Y miren lo que dice el capítulo 12, versículo 3. Otra señal también apareció en el cielo y un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué representa el dragón? Satanás. ¿Qué representa esos reinos? Roma. De Roma salieron otros reinos. Y de esos cuernos salió un cuerno pequeño. Y ahora lo vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, Apocalipsis 12 y 13 nos muestra mucho la historia de los reinados y de cómo Satanás le dio autoridad a Roma. Roma era un imperio satánico, literalmente, y que Yahweh lo permitió y Yahweh lo usó para golpear, sacudir al pueblo de Israel. Y también Yahshua vendría en el momento que tendría que venir justo en el imperio romano. ¿Por qué le dio esto? Porque ahora vamos a ver. Entonces vamos a avanzar y vamos a ir al versículo 8. Mientras yo miraba los cuernos, salió otro cuerno pequeño entre ellos, y delante de ellos fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Es decir, que de 10 cuernos, de 3 fueron destruidos y salió uno. Este cuerno tenía ojos como de hombre y boca para hablar con gran insolencia. Entonces vamos a ver lo que significa. ¿Qué representan estos cuernos? Representan reinos. 3 cuernos arrancados representa que 3 reinos fueron destruidos. ¿Cuáles fueron? En la historia de lo que estamos hablando fue en el año 476, 470 antes del Mesías. ¿Qué representa la imagen dentro de la imagen de la estatua de Nabucodonosor? Representa los pies de hierro y de barro. ¿Por qué? Porque sería en sí el reino de Roma ya continuamente avanzado en otros reinos, porque después los cuernos representan muchos reinos que saldrían de Roma. Esos 3 reinos que fueron destruidos fueron los vándalos, los eulos y los ostrógodos, que eran reinos de Italia. Y después yo voy a estar subiendo imagen para que ustedes después, si quieren, investiguen y estudien un poquito más este tema. Estos 3 reinos fueron destruidos por Roma. ¿Por qué? Porque ya para en el siglo V, 500 años aproximadamente, 400, 500 años antes del Mesías, muchos reinos que se habían levantado fueron destruidos. ¿Qué representaban estos 10 cuernos? 10 reinos. Y yo voy a estar nombrándolos: los francos, los alamanes, los visigodos, los vándalos, érulos, ostrógodos, suevos, burgundios, lombardos y sajones. Todos de Alemania, España, Italia, Portugal, Suiza, Italia, Reino Unido, etc. Eran todos pequeños reinos que salían de lo que sería Roma. Ahora, recuerden que Daniel está viendo el futuro.
No es que Daniel está viendo eso y dice, pero esto ya lo conozco yo. No, 5 siglos antes que el Mesías venga, que existiera Roma y que existiera todos estos países, reinos, que luego vendrían después del Mesías, Daniel los vio. Los vio en una bestia, los vio en cuernos. Entonces Yahweh le muestra algo físico para enseñarle en sí el futuro de verdades que vendrían después. Ahora, ¿qué representa ese cuerno pequeño? Representaría la imagen de Roma, la imagen de la bestia, que es el Vaticano, la Iglesia Católica. La bestia es Roma. La imagen de la bestia es el Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano representa el Estado de Roma, el Estado en sí, que gobernaría el mundo en ese tiempo y que hoy en día tiene poder sobre todas las naciones. Entonces vemos que el cuerno pequeño, dice ahí en el versículo 8, tenía ojos como de hombre. ¿Qué significa esto? Que el Vaticano, que es el cuerno pequeño que sale de todos los cuernos de Roma, de la bestia, de esa bestia, tiene ojos de hombre y que dice que en su boca habla blasfemias. ¿Quién es ese? El papado. El papado habla en el nombre de Dios. El papado dice tener en sí la autoridad dada por Dios y que Él es el mediador. Cuando digo el papado refiero a todos los papas que existieron hasta ahora, Francisco. Entonces Daniel ve ese cuerno y no tiene idea de lo que significaba, pero significaría el Vaticano y representaría un hombre que habla de blasfemias, insolencias contra Yahweh. Entonces vemos que Daniel en el versículo 8, lo que él está viendo es el último reinado o los últimos reinos que representaría los pies de esa imagen que el rey Nabucodonosor vio. Ahora, Apocalipsis 13, miren lo que dice el versículo 5 y 6. También se le dio boca para hablar arrogancia y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Recuerden esa fecha. Y abrió su boca para blasfemar contra Yahweh, para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y se le permitió, y ahí sigue diciendo, hacer guerra contra los santos y vencerlos, hasta que le dio autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación. Entonces, Apocalipsis 13, hay partes que hablan lo mismo que Daniel vio. Lo que vio Juan en el siglo I es lo que vio Daniel en el siglo VI antes del Mesías. Después ya estaremos profundizando todo el capítulo 13 cuando lleguemos a la serie de Apocalipsis. Pero lo que quiero enseñar y explicar, que muchas cosas que vio Juan lo había visto antes Daniel, refiriéndose al capítulo 7 sobre las 4 bestias. Entonces, hasta el versículo 8 podemos ver las 4 bestias. 4 bestias que representan la imagen del rey Nabucodonosor. Representa en sí el reino babilónico, el león, la cabeza de oro. Luego el oso, que representa a Medo-Persa, que representa la parte del pecho, que es de plata. Después vemos el leopardo, que representa a Grecia, que representa también en sí la cintura de bronce, dentro de la imagen del rey que vio el rey Nabucodonosor. Y la cuarta bestia que vio es Roma, que es una bestia que era horrible, que no le podía poner nombre porque era una bestia, que representaba al Imperio Romano, que representaba las piernas de hierro. Y por último, los 10 reinos, 10 cuernos que vendrían después de Roma
y que de ellos 10 serían destruidos 3 y saldría uno pequeño que hablaría blasfemia. Saldría el Vaticano dentro de las generaciones de Roma y alguien que habla blasfemia delante de Yahweh, que sería el papado. Porque el engaño de la Iglesia Católica es que Jesús dijo, porque la Iglesia Católica enseña esto, Jesús dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces Pedro fue el primer papa, le dicen. Por eso, donde está el Vaticano es donde supuestamente está el cuerpo o los restos de Pedro. Que Pedro fue el primer papa y a partir de ahí la Iglesia Católica fue levantando papas como representantes para Dios, ¿no? Y eso es totalmente un engaño. Entonces, estos 10 cuernos, sale un cuerno pequeño que representaría los 10 dedos de los pies, que representaría hierro y barro. ¿Por qué hierro? Porque vendría la descendencia de Roma, y barro porque son reinos hechos por el hombre. Entonces, entendiendo esta parte del versículo 1 al 8, vamos a ir al versículo 9. Y Daniel acá ve tremendas cosas y ve el reino de Yahweh, ve el trono de Yahweh. Los cielos se abren, él ve espiritualmente a Yahweh, ve su reino, ve a nuestro amado Yahshua, tiene una gran visión Daniel. Y seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas de él mismo. ¿Qué representa esto? ¿Qué vio Daniel acá? Daniel vio el trono de Yahweh y vio los 24 tronos que habla Apocalipsis 4. Porque dice que hay 24 tronos que están los ancianos. Y dice que vio sentado un anciano de días, vestido de blanco como la nieve. El pelo de su cabeza era como la lana limpia. ¿Quién era ese? Yahshua, forma de hombre. ¿Qué es lo que vio Juan en 1? Lo mismo. Vio a Yahshua totalmente bajo la Shekinah de Yahweh, bajo la gloria de Yahweh. ¿Y qué también vio? Vio su trono como llama de fuego. ¿Qué representa el fuego? Pureza, santidad. Ahora, en el versículo 10 dice, y un río de fuego salía delante de él. Miles le servían, millones estaban delante de él, y el juez se sentó. ¿Quién es el juez? Yahweh. Apocalipsis 20. Lo que vio Juan, el gran trono blanco, juicio a todas las almas. Y luego la segunda muerte. Y dice que los libros fueron abiertos. Lo que Daniel vio fue tremendo. Fue lo que vio Juan 7 siglos después. Dice que salía un río de fuego delante de él. Y eso no es el infierno. Eso no es el lago de fuego y azufre. El río de fuego en sí representa también el poder de Yahweh. ¿Por qué? Porque el mover del Ruach HaKodesh es fuego. ¿Cuántas veces sintieron el fuego del Ruach en sus vidas? Que parecía que se quemaban vivos y que era un fuego espiritual, no era un fuego físico. El fuego representa el poder y el Ruach HaKodesh de Yahweh, como el mar de cristal. También, o el río que está en medio del reino de Yahweh, el árbol de la vida que representa a Yahshua, son todos símbolos proféticos que representan a quién es Yahweh espiritualmente. Y dice, millones estaban delante de él. ¿Quiénes son esos millones? ¿Las almas? No, los ángeles. Y le servían los ángeles de Yahweh, millones de ángeles. Como dice los Salmos,
y tus ángeles son millares de millares de millares. Y cuando tú descendiste al monte de Sión, el monte de Sinaí, perdón, eran millares y millares de ángeles. Los ángeles de Yahweh le sirven. Y dice, interesante, dice que salía un río de fuego. Y el libro de Enoc habla de esto. Y ya estaremos estudiando ese tema. El juez se sentó, Yahweh se sentó en el gran trono blanco, los libros fueron abiertos y lo podemos ver en Apocalipsis 20. Yo escuchaba las insolencias que hablaba el cuerno, ahí volvió de vuelta Daniel para atrás. Yo escuchaba las insolencias que hablaba el cuerno, mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. ¿Qué es la bestia? La bestia históricamente es Roma. La imagen de la bestia es la Iglesia Católica, la religión. ¿Qué pasó? Mataron a la bestia. ¿A quién mataron? A la religión, a la idolatría. ¿Ven cómo se une todo? La bestia es Roma, la bestia es la Iglesia Católica, la bestia es la religión, es la idolatría. ¿Qué cosa? La marca de la bestia. Y eso lo vamos a entender cuando estudiemos Apocalipsis. La marca de la bestia es la idolatría. Yahweh siempre aborreció la idolatría sobre toda la historia de la humanidad. Lamentablemente, muchos creyentes, muchos hijos de Yahweh, dicen que la marca de la bestia es la vacuna, la marca de la bestia es el chip, la marca de la bestia es lo que viene en un futuro. La marca de la bestia está desde el principio de la humanidad. Desde la antigua Babilonia, Nimrod, Semiramis y Tamuz. Eso, de ahí viene la idolatría. Porque todo aquel que tenga idolatría le espera el lago de fuego y azufre. Y para entender las profecías de Apocalipsis necesitamos entender el libro de Daniel y necesitamos entender la historia de la humanidad bajo las religiones y la idolatría. Entonces dice que la bestia fue destruida y su cuerpo fue destrozado y entregado y quemado en el fuego. ¿Qué representa eso? El lago de fuego y azufre, la muerte segunda. Ahí caerá Satanás, los ángeles caídos y todo aquel que estuvo bajo pecado, idolatría, que no caminaba con Yahweh. También las otras bestias le había quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea que sus reinados tenían un tiempo. Versículo 13. Yo miraba la visión de noche y vi que en las nubes del cielo vi uno como hijo de hombre. ¿Qué vio Daniel ahí? La segunda venida del Mesías. Venía como un anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará y su reino es uno y nunca será destruido. ¿Cuál es ese? El reino milenial del Mesías. Daniel vio el gran trono de Yahweh, vio el gran trono, los juicios, vio el lago de fuego y azufre, vio cómo la bestia, Satanás, todo el sistema satánico sería destruido, vio la segunda venida del Mesías, vio el gran milenio del reinado del Mesías. Daniel vio tremendas cosas. Y es un privilegio entender hoy estas profecías, que muchas personas durante muchos siglos nunca pudieron entender. Y Daniel, cuando vio todo esto, Daniel no entendía. Vamos a ver que hubo momentos que él caía enfermo, caía sin fuerzas, porque eran tremendas revelaciones que él veía. Y que si Yahweh no le ayudaba a través de sus ángeles para darle fuerza, él no podía soportar todo esto. Entonces es un privilegio poder entender el libro de Daniel hoy en día. Vamos a leer el versículo 15. Y yo, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más profundo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaban allí, a uno de los ángeles, y le pregunté la verdad acerca de todo aquello que me habló y me hizo conocer.
y me hizo entender la interpretación de todas las cosas. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, 4 reinos que se levantarán en la tierra. Y ahí el ángel le empieza a explicar. Después de estos 4 reinos, recibirá el reino los santos del Altísimo, y poseerá el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. A ver si alguien me responde esta pregunta. A ver, hay algún hermano que estamos estudiando, me puede contestar. ¿Qué sucedió con la imagen del rey Nabucodonosor? ¿Qué le pasó a la imagen? ¿Qué le pasó a la imagen? ¿Y qué es lo que sucedió con la imagen? A ver si se acuerdan del capítulo 2. A ver si alguien me puede contestar ahí. Bien, fue destruida por una piedra. Dice que vino una piedra del cielo y rompió la imagen. ¿Cuál es esa piedra? Es Yahshua. Él es el Mesías. Él vino ¿a qué? A traer el reino del Padre, el reino de los cielos a la tierra. El reino que duraría y sería para siempre, no comparado con otros reinos. Por eso, cuando Yahshua declaró, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Yahshua, el Hijo de Yahweh. Él trajo el reino del Padre. Si me ven a mí, ven al Padre. Si ustedes creen en mí y me aceptan, ustedes podrán llegar al reino de mi Padre. Él trajo el reino. Entonces, cuando Daniel dice al ángel, enseñame, mostrame, ¿qué significa todo esto? Ahí le está hablando, después de estos reinos vendrá uno y será un reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino eternamente y para siempre. Y Daniel tuvo el deseo de saber quiénes eran esas bestias, como esos dientes de hierro o esas uñas de bronce. Los 10 cuernos, donde salió en sí uno pequeño de 3 cuernos, el cuerno pequeño que tenía ojos y boca y hablaba blasfemias, insolencias. Versículo 21, pero este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió en el siglo I. En ese tiempo no existía el papado, pero sí existía el sistema romano, la bestia. Y la bestia siempre produjo anticristos. Hubieron muchos anti-Mashiach, muchos. Llegará el último que marcará la diferencia, que gobernará el mundo, hasta que venga Yahshua en las nubes y lo destruya. Pero cuando dice el cuerno pequeño, que sería el Vaticano, que sería el mismo sistema romano, hizo guerra contra los santos. ¿Cuándo sucedió esto? En el año 70, cuando Jerusalén fue destruida y miles de judíos murieron. ¿Por qué? Porque ahí es donde ocurrió la abominación desoladora. Hubo un anticristo que fue el general Tito. Y para aquellos que quizás no conocen ese suceso, métanse en internet y busquen. ¿Qué sucedió en Jerusalén en el año 70 después del Mesías? Y ahí van a ver la información. Y luego dice, versículo 22, hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Cuándo sucederá eso? La segunda venida del Mesías. Ven que Daniel vio sucesos de diferentes tiempos, siglo I y en la segunda venida del Mesías. Versículo 23. La cuarta bestia será diferente a todas, refiriéndose a Roma. 10 reinos, 3 caerán y 1 se levantará. Hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley
y serán entregados en sus manos. Pensarán cambiar los tiempos y la ley. ¿A qué le hace acordar esto? ¿Qué hizo Roma? Cambió los tiempos y la ley. ¿Qué ley? Los mandamientos de Yahweh. Cambió el día de reposo, cambió el nacimiento del Mesías, cambió muchas verdades de Yahweh y las contaminó con Roma, con el paganismo, y que luego creó la Iglesia Católica. Luego salieron los protestantes contaminados de la Iglesia Católica, y Roma se encargó de contaminar el mundo entero. Y luego dice: y pasarán en cambiar tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto? 3 años y medio. Daniel, en este capítulo 7, empieza a recibir una profecía de 3 años y medio, que después el ángel le va a confirmar y le va a enseñar en el capítulo 9 lo que significaría. 3 años y medio, los famosos 7 años, llamados 7 años de tribulación que nos han enseñado. Bueno, acá Daniel empieza a recibir la revelación de 3 años y medio. Un tiempo representa un año. 2 tiempos representa 2 años. Y medio tiempo, medio año. 3 años y medio. Ahora, lamentablemente, muchos teólogos, maestros, entienden que esto es literal. Esto no es literal. No es que son 3 años y medio literales y 3 años y medio literales. Son proféticos. Es una simbología de tiempos que en algunos casos muchos interpretan que son 3 años y medio literal por los días que se cuenta. Porque vamos a ver después, en otros capítulos de Daniel, que dice, porque serán 1290 días, etcétera, etcétera. Entonces dicen, bueno, esto es literal. Sí, porque lo dice así, pero realmente representa un tiempo que hablaría de la primera venida del Mesías. Y lamentablemente, esta profecía de los 7 años de tribulación lo agregan al rapto, lo agregan al arrebatamiento, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, y ya lo vamos a entender cuando lleguemos al capítulo 9. Entonces, podemos ver un ejemplo en el versículo 9 sobre estos 3 años y medio que ya vamos a llegar. Entonces vamos a avanzar, vamos a ir al versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará dominio para que sea destruido, ya arruinado todo hasta el fin. Ahí una vez más Daniel está hablando sobre el juicio de Yahweh sobre todas las naciones. El reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, porque será un reino eterno, y todos los dominios y todos aquellos que estén ahí les servirán y lo vencerán. Y esto sucederá en los tiempos finales. Y en el versículo 28, ya en el último versículo ahí del capítulo 7 de Daniel, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Qué le pasó a Daniel? Fue terrible para Daniel todo esto. Todo lo que él vio en el capítulo 7 sobre las 4 bestias. Dice que su rostro se demudó, se desfiguró, se alteró cuando vio todo esto. Y dice que se turbó, pero lo guardó todo en su corazón. Entonces, luego que él ve las 4 bestias, los 4 reinos que vendrían después de Babilonia, vio el trono de Yahweh, el gran trono blanco, vio en sí la segunda venida del Mesías, el reino del Mesías, vio tantas cosas tremendas. En el capítulo 8, él tiene otra visión. Y él ve un carnero y un macho cabrío. Y vamos a ir ahí. Tuve una visión después de aquella
¿De qué? De las 4 bestias. Tuve otra visión, dice Daniel, que había tenido antes. Y dice, miraba yo en visión y en ella vi, y yo estaba en Susa, que es la capital del reino de Babilonia, en la provincia de Elam. En la visión me veía junto al río Ulai. El río Ulai en hebreo significa agua pura, era un río muy conocido dentro de Babilonia. Levanté mi mirada y vi un cuerno que estaba delante del río. Vi un carnero que estaba delante del río que tenía 2 cuernos. Y los cuernos eran altos. Uno era más alto que otro y el más alto creció después. Entonces vi un animal, un carnero, que tenía 2 cuernos altos. Versículo 4. Vi que el carnero hería, o sea, lastimaba con los cuernos al poniente, o sea, el que tenía enfrente, tanto al norte y el sur, y el que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. O sea, el carnero nadie lo podía parar. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo miraba esto, un macho cabrío apareció. Y venía del lado poniente, o sea, del lado contrario, sobre la faz de toda la tierra. El carnero y el macho cabrío estaban en sí sobre toda la tierra, eran en sí importantes. Y venía el macho cabrío sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de los 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con furia y con su fuerza. Y lo vi llegar junto al carnero y se levantó en contra de él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. El macho cabrío con su cuerno quebró los 2 cuernos. El carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó a tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara del poder, de su poder del carnero. O sea, el carnero quedó destruido. Y el macho cabrío creció de gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que tenía él fue quebrado y en su lugar le salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué representan los 4 vientos del cielo? Los 4 extremos de la tierra. Entonces se le quebró el cuerno que tenía y se le salió 4 cuernos más. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, de los 4 salió un cuerno pequeño, que creció mucho desde el sur al oriente y hacia la tierra en extremo. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Quién sería ese cuerno pequeño? Que llegó hasta el ejército del cielo y parte del ejército del cielo. ¿A qué se refiere el ejército del cielo? Lo vimos ayer en la escuela. Los ángeles que Yahweh creó. Y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue hecho por tierra. A causa de la prevaricación, versículo 12, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con él, el sacrificio continuo, hecho por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Dice, a causa de la prevaricación. ¿Qué significa esa palabra? A causa del delito, de algo que hizo mal, de algo injusto, del pecado que cometió, le fue entregado el ejército, junto con él el sacrificio continuo. Y ahora vamos a entender de qué se trata. Pero en el versículo 10 dice que creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército. ¿De quién está hablando acá? De Satanás.
creció hasta llegar al ejército del cielo. ¿Qué quiso hacer Satanás? Ocupar el lugar de Yahweh. ¿Y qué hizo? Contaminó la parte del ejército de los cielos. ¿Quiénes son? Los ángeles de Yahweh. Y dice, y de las estrellas fue echado por tierra y las pisoteó. Muchas veces hay versículos que a los ángeles de Yahweh les habla como estrellas. Cuando dice que los ángeles de Yahweh son como estrellas, pero no es que las estrellas son ángeles, pero a veces está hablando de ese punto, de esa determinación en las escrituras. Entonces vamos a avanzar. ¿Y qué es lo que sucedió? Versículo 13. Entonces oí hablar a un santo, refiriéndose a un ángel, y otro de los santos, otro ángel. Y preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y la prevaricación desoladora? Y la entregará del santuario, y la entrega del santuario y del ejército para ser pisoteado. Versículo 14. Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces, ¿qué es lo que vio Daniel acá? Vio dos bestias, dos animales, y luego vio un cuerno que salían de 4 cuernos y que parecía que era importante en el cielo y que luego vino a la tierra. Y está hablando de la prevaricación desoladora. ¿Qué es eso? Bueno, ahora lo vamos a entender. Versículo 15. Mientras yo, Daniel, veía la visión y quería comprenderla, porque yo hasta ahora ni vos creo lo entendemos, tampoco Daniel lo entendía. Y puso delante de mí, Daniel dice, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. ¿Quién puede ser con apariencia de hombre? Hijo de hombre. ¿Quién? Yahshua. Se le apareció a Daniel. Y gritó, levantó la voz y dijo, Gabriel, enséñale esta visión. Yahshua se le aparece a Daniel y le dice, Gabriel, enseña esta visión, que él entienda lo que significa. Vino donde yo estaba, me asusté y me postré sobre mi rostro, y él me dijo, entiende la visión. La visión es para el tiempo del fin. ¿Qué significa el tiempo del fin? No significa un apocalipsis, no significa los tiempos finales de la tierra, significa el tiempo del fin de la profecía esta, que sería el siglo I, que sería la persecución, que sería la destrucción de Israel, de Jerusalén, del templo, que sería en sí cuando los apóstoles morirían por causa de Yahshua, por causa del Evangelio. Y ahora lo vamos a entender en el capítulo 9. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, él me tocó y me hizo estar en pie. Le dio fuerzas el ángel. El ángel le dio fuerzas. Una de las características de los ángeles Yahweh es que te da fuerzas cuando no las tenés. Como le dio fuerzas a Yahshua cuando estaba en el desierto. Lo sustentaban después que fue tentado por Satanás. Y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de los tiempos, porque eso es para el tiempo del fin. El tiempo del fin no es Apocalipsis, tiempos finales, sino cuando Yahshua vendría y Yahshua ascendería al Padre. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medo y Persa. ¿Se acuerdan? Los reyes de Medo y Persa, ¿qué representaban? Los reyes de Medo y Persa, que Daniel vio sobre las 4 bestias, era el oso. El macho cabrío es el rey de Grecia. Recuerden, el leopardo era Grecia.
Y el cuerno grande que tenía el macho cabrío, tenía en sus ojos, que tenía sobre sus ojos, el cuerno, el macho cabrío, representa el rey primero de Grecia. Y esta historia la podemos encontrar en el libro de Primera de Macabeos. Los libros de Macabeos, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, son históricos y ahí hay mucha información y está bueno que lo estudien. Son llamados para la Iglesia Católica libros apócrifos, pero son muy buenos de estudiarlos. Versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 luego más, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, del carnero, que es Medo-Persa, aunque no con la fuerza de él, a fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo o al final, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas, prosperará, actuará como él quiere y destruirá las fuentes y al pueblo de los santos. Eso es un anticristo que sería siglo I, General Tito. Entonces, de Grecia, tanto de Medo de Persa, 4 reinos, 4 cuernos, saldría un cuerno y ese tendría poder. Muy similar a esas bestias que Daniel vio, que fue la última, que fue Roma, de 10 cuernos, 10 reinos, 3 fueron rotos y salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño representaría a Roma, el sistema de Roma, que sería el anticristo que destruiría Jerusalén en el siglo I. Con su capacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días adelante. ¿Cuánto sería muchos días para adelante? 6 siglos. Lo que Daniel vio es lo que sucedería en el siglo I. Todo lo que vio sobre las bestias. Reinados hasta que venga nuestro amado Yahshua. Entonces todo lo que Daniel vio en el capítulo 7, capítulo 8, tiene que ver con los reinados de Babilonia hasta la venida del Mesías y esa abominación desoladora, esos 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución, etcétera, etcétera, todo ocurriría en el siglo I. Mateo 24, Yahshua dice, ve en el templo, ve en este lugar, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo fue eso? En el año 70, cuando fue destruido Jerusalén. Cuando venga el gran día terrible, hay de las que estén encintas. Oren para que no sea día de reposo, oren para que no sea día en invierno, no vuelvan a buscar la capa. Cuando está hablando Yahshua sobre eso, le está diciendo a los discípulos de lo que luego vendría cuando él ascienda al Padre. Por eso todos los discípulos del Mesías, cuando estudiamos cómo murieron con las garras de esa bestia de Roma, donde murieron de una manera terrible. Y murieron muchos seguidores de Yahshua en el siglo I. Hasta que luego, lamentablemente, permitido por Yahweh, luego de la muerte de Juan, ya en el siglo II, vinieron los supuestos padres de la iglesia y fueron los referentes de los que habían quedado en pie en el camino de Yahweh. Y fueron totalmente contaminados. Porque Roma ya tenía el poder y el imperio, ya el sistema idolátrico, ya el sistema babilónico de Roma, porque Roma es la imagen de la antigua Babilonia, contaminó todo lo que vendría después. Versículo 27. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado por la visión que había tenido y no la entendía. Entonces, vemos que Daniel quedó muy mal después de ver todo esto.
Pero vamos a ir ahora al capítulo 9, vamos a ir ya al último capítulo y vamos a entender de qué se trata lo que Daniel vio en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Entonces vamos a leer ahí en el versículo 1. Vamos a ver los primeros versículos que Daniel está orando por su pueblo. ¿Para qué? Para que Yahweh lo libere de esa profecía que Yahweh determinó sobre los 70 años de cautiverio. Y en el primer año de Darío, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Yahweh a través del profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuánto? 70 años. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será convertida en ruina, dice Yahweh, en ruina y espanto, y servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Jeremías profetizó. Jeremías 25:11. Y Jeremías 29:10 dice, cuando se cumplan los 70 años, lo haré volver a su tierra. Yahweh ya tenía todo profetizado y preparado. Estos 70 años de desolación no son las 70 semanas de Daniel, no nos confundamos, son dos cosas diferentes. Versículo 3. Volví mi rostro a Yahweh, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, en ropas ásperas y ceniza. Oré a Yahweh e hice confesión diciendo, Yahweh, tú eres grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Por qué? Porque el fruto del cautiverio babilónico fue el pecado de Israel con Jeroboam y Roboam cuando se separaron las dos casas de Israel. Por eso es importante conocer la historia. Si conocemos la historia tanto del pueblo de Israel como la historia de la humanidad, entenderemos las profecías que Yahweh dio. Yahweh siempre en sus profecías habló de historia, pero hay muchos hermanos que no les gusta estudiar la historia. Y si no estudiamos la historia bíblica y la historia del mundo, no entenderemos bien las profecías. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas menores, profetizando sobre Israel, Judá, Efraín. Ustedes fornicaron, ustedes adulteraron, se fueron tras dioses ajenos, cayeron en idolatría. Profeta como Isaías, Jeremías, Ezequiel, ustedes han hecho lo malo delante de Yahweh, se han ido tras otros dioses, arrepiéntanse, vuelvan a Yahweh. Que en tu nombre hablaron nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Yahweh, la justicia, nuestra confusión de rostro en aquel día. Hoy lleva todo nombre a Judá. Los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Nuestro es Yahweh la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Yahweh es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Elohe por andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, tu Torá, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torá de Moisés, siervo de Yahweh, porque contra Yahweh pecamos. Es tremenda la oración de Daniel. Y lo bueno y lo interesante es que cuando escuchamos, estudiamos y leemos la oración de Daniel, y conocemos la historia del pueblo de Israel, entendemos perfectamente lo que Daniel está diciendo. Daniel se hace cargo de los pecados del pueblo de Israel. Nosotros estamos en esta situación por los pecados de nuestros padres, por todo lo que Israel viene haciendo.
Hoy son las consecuencias. Y Daniel dice, ¿hasta cuándo? Yahweh, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros un gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la Torá de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos implorado el favor de Yahweh, y no nos hemos convertido de nuestras maldades ni entendido tu verdad. Aún estando en cautiverio, no entendemos. Seguimos en la misma. Por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Justo es Yahweh, nuestro Elohe, en todas sus obras que hemos hecho en nosotros y no obedecimos su voz. Ahora, Yahweh, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, lo cual tienes hoy, hemos pecado, hemos actuado impiamente. Yahweh, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre nuestra ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Yahweh, oye la oración y los ruegos de tu siervo, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor a nuestro amado Yahweh, a ti mismo, inclina tu oído, hacia nosotros, y oye y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre el cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en muchas misericordias. Oye, Yahweh, perdona, presta oídos, y hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces Daniel está hablando ahí fuertemente con Yahweh. Está orando, haciendo tefilá, diciendo, por favor, que se termine esto. Tú determinaste 70 años que esto pueda terminarse pronto. ¿Qué sucedió? Versículo 20. Aún mientras yo estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh, mi Elohe, por el monte santo de mi Elohe, aún estaba orando cuando vino el varón de Yahweh, el ángel Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Miren estas dos palabras, sabiduría y entendimiento. Eso necesitamos nosotros para entender las profecías de Yahweh. Que el Ruach HaKodesh nos dé sabiduría y entendimiento para entender las profecías. Al principio de tus ruegos fue dada orden. ¿Por quién? Por Yahweh. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende la orden, entiende la visión. ¿Qué orden y qué visión? La que ahora le va a decir. Versículo 24. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos». Vamos a escudriñar versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No son los 70 años de desolación de Judá. No. 70 semanas es el período que sería determinado por Yahweh sobre el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que se cumpliera todas las profecías que Daniel vio. Yo ahora después voy a subir unas imágenes y las 70 semanas en sí comienzan en la restauración de Jerusalén, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, en el 463,
en el rey Artajerjes, cuando él da la orden de restaurar Jerusalén. Ahí comienza las 70 semanas de Daniel, proféticamente hablando. Entonces, desde ahí en adelante comienzan las semanas. Y dice, está determinado 70 semanas sobre tu pueblo, sobre la santa ciudad. O sea que la profecía de las 70 semanas es para el Israel, para el pueblo de Jerusalén, no es para los cristianos y para el mundo entero. Porque muchos dicen, no, 70 semanas y la última semana, la gran tribulación, los 7 años de tribulación. No, es para el pueblo de Israel, para Jerusalén. ¿Para qué 70 semanas? Para terminar la prevaricación, el pecado, la iniquidad, el delito. ¿De qué? De Israel, de Jerusalén, de las dos casas de Israel. Recuerden que el contexto está Efraín en las naciones y Judá, cautiverio babilónico, Efraín en Asiria y luego las naciones. Poner fin al pecado. ¿De qué manera se puede poner fin al pecado? Que alguien pague el precio. Poner fin al pecado es que alguien pague el precio. Que su sacrificio sea perfecto una vez y para siempre. Y expiar la iniquidad, ¿de qué? Del hombre, de la humanidad. Para traer justicia perdurable. ¿Quién trae justicia divina? ¿Quién trajo justicia perdurable? Sellar la visión y la profecía de que Daniel vio. La visión y la profecía de todo lo que Yahweh le fue mostrando. Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Está hablando de Yahshua acá. ¿De qué manera se ungió el santo de los santos? Cuando descendió el Ruach HaKodesh y llenó a Yahshua y lo ungió. ¿Lo ungió para qué? Cuando dice Isaías, porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas, sacar a los presos de las cárceles, para sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Me ha ungido. Yahweh ungió a Yahshua. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Entonces el versículo 24 está hablando de la profecía de las 70 semanas con un contexto en el Mesías, en Jerusalén y en las dos casas de Israel. Versículo 25. Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿qué sería? El comienzo de las 70 semanas. La restauración de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Para aquellos que estuvieron en la escuela conmigo. ¿Qué pasó? Profeta Jeremías, rey Josías, invade Babilonia, destruye Jerusalén, toma los utensilios de Babilonia. Israel es destruida hasta que Yahweh da la orden. Donde está Esdras, donde está Nehemías, a reconstruir. Bueno, ahí comienza las 70 semanas, desde la salida de la orden por el rey Artajerjes para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías. Entonces, ¿cómo abarca las 70 semanas? Hasta la restauración de Jerusalén, hasta que el Mesías esté en la tierra. La última semana de las 70 semanas sería en sí desde que Yahshua es bautizado hasta que Yahshua asciende al Padre. Todas las profecías que Daniel vio tenían que ver con un reinado celestial que él traería, que Yahweh le daría a través de su Hijo y que él traería el reino celestial a la tierra. Versículo 25. Entiende, porque será desde la salida de la restauración de Jerusalén hasta el Mesías. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está hablando de la restauración. Y 2 semanas
en 2 semanas se quitará la vida del Mesías. ¿Qué son esas 2 semanas? Es simbólico, no es literal. Se quitará la vida del Mesías. ¿Cómo es que se quitará la vida del Mesías? Morirá en la cruz. Dará su vida. Entregará su vida. Y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará. Como una inundación hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. ¿Qué está hablando acá? Está hablando de la muerte del Mesías y después ¿qué? La destrucción de Jerusalén. Por eso en Mateo 24 es un capítulo mal comprendido, porque del versículo 1 al 28 habla de el tiempo del Mesías y el tiempo de los apóstoles. A partir del versículo 29 habla de la segunda venida del Mesías. Pero Mateo 24 está hablando de lo que ocurriría después que Yahshua muere, resucita y asciende al Padre. Versículo 27. Por otra semana más, es decir, la última semana, dice 62 semanas, 7 semanas, más 62 semanas, 69 semanas. Y yo después voy a subir una imagen para que tengan un cronograma y vean de qué se trata las 7 semanas primero y las 69. Ahora dice, versículo 27, la última semana, que es la última semana de las 70 semanas para que se cumpla la profecía, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Yahshua, no un anticristo, porque en el cristianismo nos enseñaron que es el anticristo, que se va a sentar en la abominación desoladora. Ese se refiere al general Tito en el año 70, cuando destruyó el templo sagrado de Yahweh, no un anticristo en un futuro, porque todo lo que Daniel vio era para el siglo I. Y dice, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Última semana, desde el bautismo de Yahshua hasta la ascensión de Yahshua con el Padre, cuando asciende al Padre. La mitad de la semana, proféticamente, dice que hará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa la mitad de semana? El sacrificio de Yahshua por nosotros. ¿Qué va a pasar? Cesará el sacrificio, porque Él fue el último y perfecto sacrificio. Y la ofrenda, ¿por qué? Porque ya había ofrenda en el Mishkan. Una vez que Yahshua murió, el Padre lo aceptó, ya no sirvió otro sacrificio. Y después vendría la abominación y vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Esa abominación desoladora fue lo que sucedió en el año 70. General Tito, estudian después ahí, investiguen, fue un anticristo. Hizo cosas terribles, se sentó en el lugar santo, en el templo, sacó las cosas sagradas, destruyó, prendió fuego todo. ¿Qué quedó del templo? Ese famoso muro de los lamentos que hoy Israel conoce. No quedó más nada. Entonces cuando Daniel ve todas estas profecías, ve todos los reinados que vendría, y el ángel Gabriel le enseña lo que serían las 70 semanas desde la restauración de Jerusalén hasta que Yahshua ascienda al Padre. Una vez que asciende, comienza la persecución, comienza la muerte, comienza la tribulación sobre Jerusalén, sobre los judíos, porque Efraín todavía estaba en las naciones, todavía estaba ya en sí en ese tiempo bajo idolatría y paganismo, y los judíos comienzan la persecución por medio de la muerte de Esteban. Esteban muere en el año 37 después del Mashiach, y ahí Pablo es convertido, ve el testimonio tremendo de Esteban, y Yahshua se presenta, ya ahí Yahshua resucitado, se presenta a Pablo y le dice, vas a predicar a la casa de Efraín. Lo agarra a Pedro y le dice, vos vas a predicar a la casa de Judá.
y el evangelio comienza, las buenas nuevas comienza a extenderse, y a partir de la muerte de Esteban comienza la persecución hasta que explota todo y ocurre la abominación desoladora que dice ahí en la escritura en el año 70. Entonces ahí termina la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y la semana que viene vamos a ver el capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Y en el capítulo 12 vuelve a citar algunos sucesos que ocurrirían en el siglo I que Daniel describe acá. Y ya terminaríamos con la clase. Entonces, para cerrar la clase, se ha extendido la clase, pero bueno, fue necesario entender bien estos 3 capítulos que están unidos. Capítulo 7, las 4 bestias, que son los 4 reinos que vendrían después de Babilonia. Capítulo 8 sobre el carnero y el macho cabrío, que representaría Medo-Persa y Grecia, que también tiene que ver con esas bestias que vio Daniel. Y el capítulo 9 sobre las 70 semanas, proféticamente hablando, de lo que sería la restauración de Jerusalén. Y también la última semana, cuando Yahshua ya viene a la tierra, trae el reino de los cielos, es esa piedra que golpea la imagen, y él en sí es bautizado, es ungido, el santo de los santos, como dice Gabriel ahí. Y a través de esto ocurre la última semana. A la mitad de la semana, él da su vida, cesa el sacrificio. Ya no hay sacrificio en el templo, ya no hay derramamiento de sangre por perdón de pecados. Lo que hizo Yahshua fue una vez y para siempre. Y luego del sacrificio vendría la abominación desoladora sobre Jerusalén, sobre los judíos, a través de Roma, de la bestia, y destruiría todo Jerusalén. Así que hasta acá la clase de hoy. Que Yahweh les bendiga, amados. Espero que haya sido de bendición, se haya entendido bien estas profecías. Cualquier duda o pregunta que tengan, me escriben, no hay ningún problema. Y si les quedó quizás algunas cosas sin comprender, vuelvan a estudiar, vuelvan a escuchar el mensaje. Y les doy una tarea que estudien capítulo 10, capítulo 11 y 12, para poder la próxima clase enseñarles bien ya al final del libro de la serie Estudio de Daniel. Así que el Padre les bendiga, y decirles esto, hermanos, que la profecía, que la enseñanza que muchos están hablando de los 7 años de tribulación, de la última semana, de las 70 semanas de Daniel, eso ocurrió ya en el siglo I. ¿Va a venir tribulación a la tierra? Va a venir, pero no la tribulación que nos enseñaron. Donde hay 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución. En esos 3 años y medio de paz viene el rapto, viene el arrebatamiento. Todo eso son falsas doctrinas que existieron en el siglo XVIII a través de 2 profesores de catología católicos que contaminaron en sí todas las congregaciones que hoy se les llama como protestantes o cristianas. Entonces son falsas profecías que aún muchos hermanos que están en raíces hebreas, aún mesiánicos, creen en eso, y eso es falso, es errado. El tercer templo es otra mala interpretación de profecías. No haber un tercer templo dentro de las profecías de Yahweh. Lo van a hacer, pero de Yahweh no tiene nada que ver. Porque ya no hay templo físico. Ya nosotros somos el templo de Yahweh a través del Ruach HaKodesh. Si va a haber un anticristo, un anti-Mashiach que gobernará el mundo, eso ocurrirá, pero será en otro contexto según las profecías bíblicas. Así que, amados, que Yahweh les bendiga. Gracias a todos por estar presentes y espero que haya sido bendición esta clase. Nos vemos mañana en Shabbat, día de reposo. Un mensaje tremendo de parte de Yahweh, la guerra espiritual. La guerra espiritual y la liberación. No te pierdas ese mensaje donde vamos a aprender muchas cosas y verdades de Yahweh. Gracias a todos. Shalom, bendiciones.